El siguiente grupo de etiquetas con la que vamos a trabajar son con las etiquetas de formulario. Un tema interesante y un poco extenso. Por lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo HTML y lo voy a salvar de inmediato dentro de nuestra carpeta HTML, ¿verdad? Recuerdan que la tenemos por aquí. Y a este documento lo voy a llamar registro.html. Voy a copiar el nombre para luego solo pegarlo y guardo. Ahí está creado el documento. Si verifico mi carpeta, aquí lo tengo, registro.html. Y en index voy a crear un vínculo que nos lleve hasta allá, para que desde aquí tengamos una etiqueta A. Eso lo hemos hecho ya muchas veces. Que acceda a la carpeta html y registro.html. Si yo salgo y vengo y actualizo, no se va a ver nada, obvio, ¿verdad? No va a salir por aquí porque no he escrito el nombre, ¿verdad?, que va a tener la etiqueta. No he puesto en la etiqueta aún un texto, así que yo voy a poner aquí, pensando en que soy un usuario, registrarme. Así lo debe leer un usuario. Actualizo y entonces aquí tengo un botón que dice registrarme. Si yo hago clic acá, me va a llevar a esa página, la de registro. No tiene nada, así que de inmediato voy a empezar a colocar elementos de HTML 2.5. En lo adelante será así. ¿Por qué 2.5? Porque con esto yo voy a tener toda la anotación y las declaraciones necesarias para un HTML5. Tengo aquí el doctype, tengo el lang, que ya de eso hablamos, y el UTF-8. Lo único que me falta por explicar es el viewport, que lo explicaré más adelante. Lo dejaré aquí comentado momentáneamente. Entonces, este documento sería mi primera web o el registro. Y aquí voy a colocar una etiqueta form. Entonces vamos a pasar a explicar en qué consiste eso, de qué va. Ok, al actualizar, ¿verdad?, tengo ya registro aquí, pero no tengo nada en el contenido aún. La etiqueta form como tal es el contenedor principal para fines de formularios. ¿Para qué sirven los formularios? Bueno, es una herramienta que generalmente se utiliza para que el usuario pueda dar entrada de información en el navegador. Por ejemplo, cuando usted va a una nueva red social y usted hace registro en esa nueva red social, usted coloca su correo electrónico, coloca su nombre y apellido, coloca un nombre de usuario con el que usted quiera aparecer en la red social, coloca una contraseña y repite contraseña. Eso es un formulario en términos sencillos y simples. Se pueden colocar muchas otras cosas, pero ese es un formulario muy básico con el cual tú puedes registrar a una persona y tiene un correo electrónico de verificación. Esto es bastante útil cuando nosotros tenemos una página en la cual queremos, por ejemplo, que nuestro usuario tenga interacción con nosotros para fines de compra de servicios o productos, o para una suscripción en la cual vaya a recibir una información, digamos, trimestral, semestral o así por el estilo. Podría bien ser diaria. Eso depende de la frecuencia de la actualización que vaya a tener la página con la que estemos trabajando. Entonces, form, ¿verdad?, es el contenedor principal de básicamente todos los elementos que se van a utilizar para crear un formulario.